Friedman. Adelante, un fuerte aplauso. Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pasa, siéntate. ¿Cómo estás? Tenemos el placer de verte todos los viernes en Todas las Voces. Sí, la verdad. Para empezar. Sí, sin ninguna duda. Estoy muy contento. Muchas gracias al canal de haberme llamado para este que es un programa año electoral. ¿Qué año? ¿Qué año? Todas las voces, ¿viste? Una cosa tan importante para la democracia, ¿no? Que la gente pueda escuchar eso exactamente, todas las voces, todas las opiniones. Así que estoy muy contento. Además tenemos una conductora gran amiga, Viviana Ruggiero, y otros dos panelistas también, Fattoruso y Castro. Así que esperemos, por el primer programa nos quedamos muy contentos, pero vamos a más. Vamos a más, no, porque aparte en realidad yo soy de las que cree que todavía la campaña no empezó, que están calentando los motores, pero que en un par de meses sí se va a ver realmente el espíritu de campaña electoral, y ahí eso en Todas las Voces también lo vamos a ver. Sí, sin ninguna duda será un poco la caja de resonancia de lo que pasa en el país. Ese es el objetivo del programa. Me encanta. Tomás, vos tenés muchísimos años en periodismo, realmente, tenés premios, tenés libros escritos también. Y creo que hay una de las cosas que más, que es imposible no asociar con vos, que es el tema de la globalización. Porque has escrito, has investigado, sabes muchísimo. De hecho, decías hace un montón de años cosas que por ahí podían hasta sonar un poco locas, que hoy en día son reales. Y en realidad lo primero que quiero hablar contigo es la globalización y las redes sociales. ¿Son las redes sociales una especie de neoglobalización? Que ya la inmediatez en la información es, no sé, instantánea prácticamente. Les voy a contar algo. ¿Vos qué crees? ¿Saben una cosa? En el mundo hoy, por primera vez en la historia, por eso a propósito de tu pregunta, hay una ley que es obligatoria para que lo cumplan todos los ciudadanos del planeta. La cumplen todos ustedes, todos los que están acá en el estudio, todos los televidentes que nos están viendo, todos los habitantes de Uruguay y todos los habitantes del mundo. Hay algo que es obligatorio hoy en el mundo. No tiene que ver con política, no tiene que ver con ideología, tiene que ver con la vida nuestra de cada día. ¿Qué es obligatorio? ¿Qué es obligatorio? ¿Qué es lo que tenés tú, que tienen todos ustedes que es obligatorio? Tener un teléfono. Tener un celular. Fíjense ustedes, esto, mucha gente se ha enojado porque yo he dicho esto públicamente, hemos hecho análisis. El tema de los celulares no tiene ideología, no lo hizo ningún país. Lo manejan 4 corporaciones en el mundo. A nadie le preguntaron, a ninguno de ustedes, qué quieren en el teléfono. Vieron que se hablan ahora de inteligencia artificial. Todos tienen inteligencia artificial en el teléfono. Nadie te preguntó. Fíjense ustedes que los estudios tú te levantás de mañana, lo primero que haces es mirás el teléfono. Siempre. Si no tenés internet, desesperación total. Si no funciona el WhatsApp durante el día, estamos en crisis. Si no me habla mi pareja, no me importa. Si no me llaman por teléfono, mi jefe tampoco. Y aparte quedo desconectado del mundo, porque si no te funciona el teléfono, ¿cómo hago? ¿A quién llamo? O sea, y si yo les decía a ustedes hace 30 años, miren, habrá un aparato del cual usted puede hacer todas las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la vida, comprar, vender, hacer consultas médicas. Todo. Todo. Sacar hora, todo. Por eso el mundo ha cambiado. Fíjense que en los países más pobres del mundo, ¿no? África, que uno dice, que tiene crisis, que tiene hambre, que la gente se muere a los 45 años, hay celulares. Y si no lo podés comprar, te lo alquilan. Yo estuve en el Congo. En la feria te alquilan el celular por media hora. Para que también puedas estar conectado con el mundo. Y esto cambió el mundo y cambió también la manera de pensar de la gente, porque a través del celular hoy tú te enterás y mirás imágenes de cómo es el mundo. Antes era la televisión y antes era la radio. Ahora es instantáneo. Tú prendés y decís, ¿qué pasa ahora en Nueva York? ¿Qué pasa ahora en Japón? ¿Qué pasa ahora en China? Quiere decir que, así que eso, agregado a lo que ha sido en los últimos 10 años, digo yo, una revolución con las redes sociales que ha cambiado el mundo. Absolutamente. Ha cambiado la comunicación, ha cambiado la forma en la cual la gente se informa. Y nos vinculamos también. Y también nos vinculamos de esa manera. Es bueno, es malo, es la realidad, ¿no? Uno, porque yo tengo amigos que me dicen, no es verdad que es obligatorio. Bueno, le digo, dame el celular y lo tiramos. No, espera. No, entonces no me hables más. Entonces, fíjense ustedes hoy las redes sociales que tienen una vigencia impresionante.
Hay una generación además que es la generación digital, Sí, claro. los que nacieron. Que ya saben. Hoy un joven, un mensaje para un joven en una red social, en TikTok, en Instagram, ¿sabes cuánto tiene que durar? De 10 a 15 segundos. Y el joven tiene la capacidad de decodificar e interpretar eso como nadie. Ahora en la campaña electoral, que será clave eso, un joven no escucha ni un programa, ni escucha, ni lee cuáles son los objetivos de tal partido. Mira la cara del candidato y te dice, este no llega a presidente. Ya sabe. A mí me ha pasado, ¿viste? Con jóvenes que he tomado contacto, me dice, Tomás, ¿viste este candidato? Sí, me dice, este no llega. ¿Y por qué? Mirá la gestualidad que tiene, mirá cómo me habla y aparte no es sincero. Todos saben. Bueno, y hablando un poco de redes y cómo es el acceso a la información a través de las redes, que puede incluso ser un arma de doble filo, porque como decías vos, tenés que quizás contar un mensaje complicado, complejo en 10, 15 segundos. ¿Cómo influyen esas redes sociales en los conflictos que hay hoy en Medio Oriente, de lo que vos también sabés muchísimo? Y me encantaría que primero me hagas un resumen de cómo es un resumen. Yo ya sé, me estás mirando con cara, es imposible, Anaí, hacerte un resumen, pero bueno, algo de cómo es que llegamos hoy al conflicto, que aparte hasta hace unos minutos siguen pasando cosas con Israel, ahora también en relación a Irán y qué tiene que ver Estados Unidos, pero también ¿qué pasa con lo que llega de ese conflicto que hay hoy particularmente, por ejemplo, entre Israel y Hamás, a las redes? Porque también hoy tenemos un montón de información que quizás antes llegaba con mucha más, no sé, con mucho más tarde, o quizás la información que vemos hoy está sesgada para un lado o para el otro, ¿no? Es el manejo de la información en conflictos tan difíciles de entender como lo es el de Medio Oriente, también es un arma de doble filo. Fíjate que ahora a través de las redes sociales, como ha cambiado también, ahora tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania, y tenemos una guerra en Medio Oriente entre Israel y Hamás, y ahora un enfrentamiento duro entre Israel e Irán. Y la guerra se transmite segundo a segundo. Sí. A través del celular, una persona que está en Gaza saca la foto, muestra qué pasó, muestra cuál es la realidad, y lo mismo de otro lado. Y además, la guerra se ha convertido, antes las guerras eran la guerra de las trincheras, eran la guerra de los tanques. Hoy estas guerras son las guerras tecnológicas, las guerras de las redes sociales, las guerras de la inteligencia artificial. Hoy la guerra de Rusia y Ucrania está basada en un gran porcentaje en drones y aviones no tripulados que se manejan con la inteligencia artificial. Miren ahora, hubo un ataque de Irán a Israel. También. 300 misiles, drones y aviones no tripulados enviaron. Los destruyeron con inteligencia artificial. Israel destruye este ataque a través de esa cúpula que tiene. En realidad, para que ustedes tengan una idea, te lo digo rápidamente, entre Irán e Israel hay 2.500 kilómetros de distancia. Irán le mandó esos misiles que tenían que recorrer 2.500 kilómetros de distancia para llegar a Israel. En ese recorrido, Israel con Estados Unidos y con Gran Bretaña destruyeron el 99% de los proyectiles enviados en un conflicto que tiene cosas que son impensables e históricas. Todos los países árabes, que fueron siempre adversarios y tuvieron guerras con Israel, apoyaron a Israel porque no quieren a Irán. Ah, qué interesante. Y ahora, hablando un poco, intentando hacer este resumen, que doña Anaí intenta leer sobre el conflicto, no termina de entender nunca, porque siempre hay un actor más que de repente aparece, que decís, pero para, y antes no apoyaba acá y ahora apoya acá, pero ¿por qué? ¿Cómo es que surge este conflicto? Vamos a empezar por la génesis de la situación. Este conflicto tiene historia, ¿no? Mucha. Desde la creación del Estado de Israel hace 75 años, cuando las Naciones Unidas dijo, creamos dos estados, Estado judío y Estado palestino. Los palestinos nunca aceptaron la creación de ese Estado palestino. A partir de allí hubo un enfrentamiento permanente entre Israel y los palestinos, pero fundamentalmente este conflicto tiene un componente del terrorismo internacional. Fíjate ahí que hoy el mundo, viste que dicen hay peligro de tercera guerra mundial. De eso también queremos hablar. Estamos amenazados. ¿Qué pasa? ¿Por quién estamos amenazados? Hoy la guerra es contra el terrorismo internacional. Hamás es un movimiento terrorista que controlaba la franja de Gaza, que el 7 de octubre hizo un ataque terrible contra Israel. Porque hizo un ataque donde violó, atacó, secuestró, todavía hay 130 rehenes. En el Líbano está Hezbollah, que es otro movimiento terrorista que ocupa el 20% del territorio del Líbano.
Aparecieron ahora, que si yo te los mencionaba hace un tiempo me decían, Tomás, ¿de dónde los sacaste? Los hutíes. Hutíes de Yemen. Los hutíes están en el Yemen, ocupan el 20% del territorio del Yemen, son piratas. Andan en barcos pequeños. Secuestraron ya 20 barcos de contenedores. Ustedes tienen una idea del tamaño de un barco. Bueno, los hutíes, por eso les digo, Irán apoya todos esos movimientos terroristas. Irán nunca había participado directamente en la guerra contra ningún país. Nunca Irán utilizó ni ejército ni aviones para atacar a otros. Ahora, por primera vez, utiliza... ¿Por qué surgió esto? Porque Israel hace 20 días atacó en Siria, en Damasco, un consulado iraní donde había guardias revolucionarios iraníes y mató a 7 de ellos, entre ellos 2 generales. Irán dijo, por eso te voy a castigar. Y por eso entonces es que ahora Israel lo que dice es que, o sea, como que quiere que la comunidad internacional entienda que en Irán también hay terroristas. Absolutamente. Para también, entiendo, tener esa excusa, por decirlo de una manera, y poder enfrentarse a ellos de forma bélica. Fíjate que hoy, a esta hora, mientras estamos aquí en Algo Contigo, en Europa, en Estados Unidos, hay reuniones permanentes de todo el mundo occidental que quiere decirle a Israel, no ahora contraataques a Irán, no hagas una gran guerra, porque Israel dice, si me atacan, yo voy a devolver el ataque. Que atacar. Hoy le dicen, cuidado, porque si Irán se involucra en una guerra, Irán tiene un ejército mucho más poderoso que el de Israel. Tiene 600.000 hombres en el ejército, Israel 150.000, tiene armas muy poderosas. Pero Israel, ¿qué dijo ya? Ellos nos atacaron. Vamos a atacar. Vamos a castigarlo. No puede quedar esto así. Vamos a hacerlo. ¿Cuándo, cómo y dónde nosotros lo consideremos? Pero lo vamos a hacer. Así que imagínate cómo está el mundo, la gran preocupación, porque todos estos conflictos además repercuten en todo el mundo. Fíjate que el conflicto, la guerra de Rusia contra Ucrania, generó inflación en todo el mundo, incluso en Uruguay. Acá el gobierno dice, tenemos problemas por la sequía y por la guerra para colocar nuestros productos, o sea, el precio del petróleo. Por suerte, como se calmó la situación después del ataque de Irán a Israel, los precios del petróleo se mantuvieron equilibrados. Si el petróleo sube, ustedes saben, acá sube la nafta el otro día. Claro, lógico. Y tiene que ver entonces con esto, esto es algo un poco personal, pero tengo mucha familia en Alemania y últimamente han venido y lo primero que hacen es ir a sacarse el pasaporte uruguayo por si se viene la Tercera Guerra. Y yo ahí empecé a reflexionar, dije, acá es como que lo decimos, pero no lo creemos todavía. Sin embargo, a mí me dio la sensación por esta gente que fue llegando y todos tenían como la misma actitud, de que allá en Europa se está viviendo diferente. Absolutamente. Se está sintiendo esa Tercera Guerra. Los europeos están muy preocupados porque tienen la guerra al lado. Claro. Ucrania está a 3 horas de Londres, 3 horas de París, 3 horas de Bruselas. Primero, cuando empezó la guerra, ustedes todos se acuerdan, cuando Rusia invadió Ucrania, estábamos todos preocupados. Sí. Estábamos todos realmente muy tensos. Ahora la guerra lleva 3 años, pero la guerra le cambió a los europeos la forma de vivir. Los europeos en los últimos 20 años nunca sufrieron inflación. Ellos sabían cuánto ganaban y así te alcanzaba la plata después. Vos estabas tranquilo. Ibas a tomar un café, te invitaba a tomar un café, venía el mozo cuando se iba, ponía 3 euros y me iba. Después fui de nuevo, le puse 3 euros, tomás, son 5. ¿Cómo? Iba al supermercado, yo sabía, más o menos gastaba lo que iba a gastar. Nunca en la vida de un europeo medio llegó a decir, no llego a fin de mes. Y la guerra les cambió. Ellos tuvieron que pagar, te venía la factura de la luz y del gas, que vos no podías creer, 500 euros, 600 euros, yo no puedo pagar esto, no hay manera. O sea que la guerra repercutió directamente y hoy hay un temor. Fíjense ustedes que, por eso les digo, para mí no hay cosa peor para la humanidad que la guerra, porque la guerra es muerte. Después discutimos todos los conflictos, la ideología, la estrategia. La guerra es muerte. Fíjense que Europa, que se creó la Unión Europea porque después de la Segunda Guerra Mundial Europa estuvo destruida y Europa no quería saber más nada de guerras. Los alemanes particularmente, que tuvieron el nazismo y que tuvieron eso. Ahora Europa decidió, la Unión Europea, que es obligatorio a los países que la primera cosa que tiene que comprar, que son armas. Fíjate, armas para Ucrania
y armas para armarse los países. ¿Y eso qué significa? Que parte del presupuesto, en lugar de ir para educación, para salud, para jubilaciones, tiene que ir primero para armas. Así que Europa hoy tiene miedo de la guerra, que si se globaliza, sabe que llega ahí inmediatamente. Y tiene además, fíjate que se está generando otra vez en Europa, en muchos países, servicio militar obligatorio. Incluso para las mujeres. Claro. En Suecia empieza ahora servicio obligatorio militar. Fíjate, un continente que estaba viviendo en paz, que no tenía guerras, tiene al lado un conflicto de esta naturaleza. Es que yo tengo entendido incluso también que Alemania, por ejemplo, que desde la última guerra con el nazismo y todo, jamás se hizo como eco de ningún conflicto, ahora ya de repente está mandando algún refuerzo a alguno de los países, o se está, no sé, mencionando hacia un lado o hacia el otro, si bien hoy ya dijo que Israel no debe hacer nada en relación a Irán, pero es la primera vez en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, que hasta ellos están yendo hacia un lado, por lo pronto, ¿no? Sin mantenerse neutros. Fíjate lo siguiente, vienen los Juegos Olímpicos en Francia, ahora en el mes de junio. Hay un gran temor de qué es lo que pueda ocurrir. Hay una alerta de una posibilidad de ataques terroristas a los Juegos Olímpicos. Ya está pensando, lo dijo el presidente Macron en estas horas, que a lo mejor no van a hacer una gran ceremonia inaugural por miedo. Van a ser en París los Juegos, que París se está convirtiendo en este momento en una ciudad espectacular, que ya es bellísima. La han preparado durante 2 años y hoy París es un jardines, flores. Pero ayer, fíjate, tenés al lado el terrorismo. Tomás, en este conflicto puntual ahora, ¿no? Israel-Irán, ¿qué papel están jugando las 3 grandes potencias armamentistas del mundo? Estados Unidos, China y Rusia. Mira, primero, Estados Unidos es el aliado incondicional de Israel. Desde que se creó Israel, no importa qué gobierno ha tenido Estados Unidos y qué gobierno ha tenido Israel, Estados Unidos ha sido el país que ha apoyado incondicionalmente, económicamente y sobre todo militarmente. Israel tiene el ejército y la aviación más moderna del mundo gracias a los Estados Unidos. Rusia, que es otra gran potencia que tú mencionabas, está muy preocupada por la guerra en Ucrania. O sea que no quiere más conflictos. China, los chinos son muy particulares. Los chinos hablan poco, no les sirven las guerras. China sí ha apoyado a Rusia. Gracias a China, Rusia puede comerciar en el mundo porque Rusia está sancionada, el rublo no se puede utilizar. Entonces China le dice, usa el Banco Nacional Chino, yo te cambio rublos por la moneda china y entonces podés funcionar. Pero los chinos están hoy en una gran campaña para tratar de que el mundo baje la tensión, porque ellos están para hacer negocios. Claro. Entonces fíjense que, les cuento simplemente, China y Estados Unidos negocian por día 3.000 millones de dólares y China con Europa 2.000 millones de euros por día. Así que fíjense cuál es la preocupación de los chinos. Tengo que seguir en esta situación. Claro. Simplemente les cuento algo que también cuando lo digo se enoja la gente, ¿no? Porque viste que se habla de China, que quieren ser los primeros en el mundo, ¿qué son? No. ¿Saben lo que quieren? Lo único que quieren los chinos, y ya lo lograron, que el mundo depende de ellos. Y el mundo ya depende de ellos. Claro. Fíjense ustedes que acá en Uruguay, por quedarme corto, y de todos ustedes también y de todos los televidentes, el 60% de las cosas que ustedes usan y que ustedes consumen tienen componente chino. Nadie te preguntó si querías o no querías. Autos, electrodomésticos, teléfonos, alimentos, medicamentos. Todos los medicamentos tienen un ingrediente, un componente chino. Fíjense lo que ellos han logrado. Nadie te pregunta, ¿querés o no querés? Es la realidad. Están aquí. Te vas a comprar un televisor, te vas a comprar una heladera. ¿De dónde viene? De China. Tomás, me gustaría volver por un segundo a algo que mencionó Anaí hace un ratito con respecto a este conflicto y las redes sociales. ¿Hay algún tipo de influencia en lo que ocurre en el conflicto y en las redes sociales o van por separado y no tiene nada que ver? No hay. Hoy las redes sociales intervienen en todo. Tampoco nadie te pregunta si yo mañana quiero hablar en Twitter, si quiero hablar de Anaí, de vos o de... No, ¿pero de qué forma influye en el conflicto? Por un lado, después del ataque de Hamas a Israel, que fue terrible el 7 de octubre, ¿qué se generó en las redes sociales? Que está viviendo hoy
el mundo, incluso Uruguay. La ola de antisemitismo más grande después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde surgió? De las redes sociales. Las redes sociales generaron una serie de noticias vinculadas al conflicto y vinculadas a este fenómeno que es el antisemitismo, que es un fenómeno muy duro, que es un fenómeno racista, que es un fenómeno condenable, que hoy se ha generado con una intensidad muy grande en todo el mundo, incluso aquí en Uruguay. Quiere decir que las redes sociales, por un lado, han funcionado desde ese punto de vista en esa forma. Las redes sociales también han influido en todo lo que tiene que ver en donde se genera el conflicto, de cómo se mueve la gente. Uno a veces no entiende lo que es un país en guerra. Israel es un país que está en guerra desde el 7 de octubre, van ya varios meses de guerra. Las redes sociales son claves para que la población se pueda mover y pueda reaccionar frente a las situaciones de guerra. Gracias al celular existen en Israel una serie de programas que a ti te van advirtiendo, te dicen, en este momento no vayan al centro. Claro. En este momento vayan a sus casas. En este momento dejen sus casas y vayan a un refugio antiaéreo. Esto sin las redes hubiera sido muy difícil, se hacía por la radio. Ahora recibís, el israelí ya sabe, tiene 3 colores, ¿viste? Si es amarillo, si es rojo, si es verde. Y sé a dónde tengo que ir. Fíjate la importancia que tiene eso. O sea que las redes en todo eso juegan un papel. Y fíjate que las redes sociales hoy generan movimientos que tienen que ver con reacciones de la sociedad frente a un gobierno. Pasó en Chile hace poco tiempo. Las redes sociales sin líderes sacaron 1 millón de personas a la calle, que generaron un cambio impresionante en la sociedad chilena y en el gobierno chileno y la política chilena. En Israel, antes del ataque de Hamas, hacía 6 meses que en Israel todos los sábados salían a la calle entre 100.000 y 150.000 personas para protestar contra el gobierno que quería cambiar las reglas de la Corte de Justicia, sin líderes políticos. Se juntaban 5 o 6 estudiantes, 5 o 6 vecinos y así han surgido. Quiere decir que hoy las redes sociales además forman parte de la vida de la gente en todo el mundo. Hoy si querés un taxi, red social. Si querés alquilar un apartamento, red social. Si querés pedir una pizza, red social. Uno no se da cuenta porque forma parte de nuestras vidas, ¿viste? Uno lo va asumiendo como algo normal, como algo natural. O decir, quiero esto, lo primero que uno hace va al teléfono. Es automático. Tomás, ¿cómo queda parada nuestra región frente al conflicto? Mirá, este es el otro gran tema. Interesante lo que planteas. Fíjate que viste que se habla del Mercosur, ¿no? Tenemos un Mercosur que no ha funcionado comercialmente, de ninguna manera, pero tampoco ha funcionado políticamente, porque se entiende, por eso, viste, se habla mucho de acuerdo Unión Europea-Mercosur, y la Unión Europea mira al Mercosur y dice, pero Brasil opina una cosa, Argentina opina otra cosa, Paraguay opina otra cosa. En la Unión Europea cuando tienen que opinar dicen, nosotros sobre este conflicto opinamos esto. Fíjate que frente a este conflicto, Brasil, con un presidente como Lula, uno de los países importantes hoy en el mundo, Lula dijo que Israel era un país genocida y que estaba actuando como Hitler. Fíjense ustedes lo que significa que lo dice un presidente de un país que es como Brasil. Milei en Argentina está al lado del judaísmo, tiene un rabino como asesor personal. Lo primero que hizo después de asumir fue a Israel, al Muro de los Lamentos y a encontrarse con las autoridades de Israel. Uruguay trata de mantener una posición racional, equilibrada, igual que Paraguay, pero somos 2 pequeños países con 2 países grandes al lado. Y fíjate que aquí también hay una gran preocupación hoy en la región por la presencia iraní. Irán es un país que apoya el terrorismo en la región. Irán tiene contactos ¿con quién? Con Venezuela. Irán tiene contacto con Bolivia, Irán tiene contacto con Nicaragua. Fíjense ustedes que hace pocos días, en un fallo histórico, la justicia argentina declaró Irán es un país terrorista y fue el responsable de los 2 atentados en Argentina, el de la AMIA y en la Embajada de Israel en Buenos Aires, y los ejecutó, dice el fallo argentino, Hezbollah, que es la rama terrorista de Irán. Así que, cuidado. Argentina
después de lo que ha sucedido. Milei se volvió de Europa por temor a un atentado allí. Y con estos antecedentes que tiene Argentina, Argentina tiene sus fronteras en alerta roja por esta situación. Tenemos en esta zona la triple frontera, que es una zona muy vulnerable y muy peligrosa también. Ahora, yo noto que el mundo está cada vez más en tensión. Y quizás están las potencias o los países más poderosos intentando tapar esa olla a presión. Pero me interesa saber desde tu análisis qué es lo que va a pasar o cómo esa tensión se puede disipar. ¿Cómo esto puede terminar? Mira, estamos en un momento complicado, difícil y complejo. A mí me preguntaron en varios lugares, ¿no? ¿Crees que viene una tercera guerra mundial? Yo no creo que venga una tercera guerra mundial, porque creo que las potencias que tienen armas atómicas son conscientes de que hablar de la tercera guerra mundial es que desaparecemos de la faz de la Tierra, no es una guerra. Quiere decir, hoy hay demasiados intereses en juego alrededor de todo esto. No tengo un escenario claro cuál es el futuro, pero hoy la gran apuesta de Estados Unidos, de la Unión Europea, es bajar la tensión. Tiene que terminar esta situación en Gaza. En Gaza viven 2 millones de personas que no son terroristas y que están pasando muy mal, que no tienen comida, que no tienen medicamentos, que no tienen casa. Nos falta el escenario del futuro, hacia dónde va esa situación. Pero miren, nosotros hablamos, la guerra en Rusia y Ucrania, la guerra en Gaza. Hay 70 guerras en el mundo. En Sudán, allá en el norte de África, hace un año hay guerra civil. 25 millones de personas no tienen para comer, la mitad de la población. 25.000 muertos. Una guerra civil entre el ejército y grupos paramilitares, por mencionar una de ellas. Y al lado de Sudán hay otro país que se llama Sudán del Sur, porque Sudán se dividió en dos. Ahí hubo 400.000 muertos. ¿Viste? Uno habla así de una... Por eso, guerra es tragedia. El ser humano, lamentablemente, ha vivido toda la historia. Las guerras empezaron con Julio César, bueno, todo. Por eso yo a veces digo, yo que viví muchos años en el exterior, ¿no? Valoremos el Uruguay, valoremos dónde vivimos. ¿Que hay problemas? Sí. Pero este es un país maravilloso. También cuando digo esto, algunos se enojan y otros dicen, este es uno de los 20 mejores países para vivir en el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, ¿saben algo? El uruguayo que vive aquí, y yo lo comprendo, a veces no valoramos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos la cotidianeidad. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos el problema diario, ¿no? Que hay problemas, que el PIT-CNT hizo una huelga, que la sequía, que el dólar, que el atraso cambiario. Estamos en la cortita. Estamos si un día tenés que sentarte, ¿viste? Agarrarte, tomás el mate frente a la ventana de tu casa y pensás, ¿en dónde estoy viviendo? ¿En qué país estoy viviendo? Entonces estoy viviendo en un país que tiene una democracia, considerada de las democracias más fuertes y estables del mundo. Tenemos un Estado de derecho y instituciones que funcionan, no importa quién gobierne. El Uruguay tiene una historia de respeto a las leyes, de respeto a los temas jurídicos. Uruguay tiene una educación gratuita, escuela, liceo, universidad. Uruguay tiene agua potable para toda la gente. Uruguay tiene comunicación para toda la gente, tiene salud para toda la gente. Tiene un buen nivel de convivencia. ¿Hay gente que la está pasando mal? Ninguna duda, pero eso no me saca de lo que se llama la fotografía. Si uno haría una fotografía de Uruguay global, somos un país donde tenemos un desarrollo y un futuro realmente muy, pero muy interesante. Pero igual nos quejamos de lo que pudimos ser. Y cada elección que se viene hay promesas de todo tipo. ¿Cómo lo ve usted, Tomás, este curso electoral y en lo que desemboquemos en noviembre? Siempre que hay elecciones es importante, que también tenemos que valorarlo, porque la democracia es eso, ¿no? Ahora los uruguayos tenemos la oportunidad de decidir después de un gobierno, si nos gustó lo que hizo este gobierno o queremos un cambio. Pero independientemente de eso, viste que a veces se dice, esta elección es una definición entre dos modelos de país. Sí. Que no es así. Por suerte no es así. El modelo de país que tiene Uruguay, que nos costó muchísimo construirlo entre todos, no va a cambiar. Porque no cambió. Acá gobernó el Frente Amplio durante 15 años
tuvo sus... perdón, pero tengo un resfrío. Igual, estamos igual. Gobernó durante 15 años el Frente Amplio y ahora vino otro gobierno, pero el modelo de país, no hay ningún candidato que vaya a cambiar las reglas de juego de este país. A nadie se le ocurre decir, no, la inversión extranjera que se hizo no en un gobierno, en varios gobiernos, ¿va a cambiar? No. El respeto a los capitales extranjeros, ¿va a cambiar? No. La educación pública gratuita, ¿va a cambiar? No va a cambiar. La salud que tienen todos los uruguayos, que es un sistema bueno, ¿va a cambiar? No. ¿Qué puede cambiar el próximo gobierno? Puede cambiar algunos objetivos, puede cambiar cuáles son las direcciones que hay que tomar, pero el modelo de país, por suerte, que tenemos, democracia, Estado de Derecho, respeto de los poderes, educación, salud, comunicaciones, todo eso se logró a lo largo de mucho tiempo. Acá el país cambió su matriz productiva porque tenemos una inversión de las plantas de celulosa que vienen de varios gobiernos. Tenemos un país forestal que viene de varios gobiernos. Tenemos una matriz eléctrica, una energía que viene, que Uruguay ya es un ejemplo también de tomar la energía eólica, energía solar, y bueno, que eso es... Porque tampoco, viste, ahora se dice si un gobierno le va bien o le va mal. Un gobierno puede hacer determinadas cosas, viene con lo que hizo el anterior. Y a la gente no le gusta que le digan, y se cansa un poco, viste, cuando un político le dice, todo lo que hicieron ustedes está mal y todo lo que yo voy a hacer está bien, porque no es verdad. Claro. Y puede ser entonces, escuchándote, ¿no? Se me ocurre pensar que esa democracia tan fuerte que tenemos y que creo que todos podemos ver y todos podemos valorar, puede tener que ver con este modelo país que no cambia a pesar de que cambien los colores que gobiernan. O sea, hay como un... Ninguna duda, ninguna duda. Uruguay tiene una tradición histórica de comportarse de esa manera. Tenemos un sistema político y un grupo de partidos políticos donde hay respeto, donde hay coordinación, donde hay diálogo, donde hay consultas. Cuando hay cosas importantes nos sentamos, dialogamos, trabajamos. Quiere decir que tenemos ese modelo de país, por suerte. Después, cada uno tiene su idea, cada uno tiene su programa. La gente quiere que los políticos le resuelvan los problemas. O sea, por eso yo digo en esta campaña, lo he dicho, es muy importante que un político, porque hacer anuncios es muy fácil, ustedes se recuerdan de otras campañas, voy a crear 100.000 empleos, voy a hacer 50.000 viviendas, voy a hacer 300 liceos, hay que tener mucho cuidado, porque nos cansamos como ciudadanos. Tomás. Después yo sé que el día que llego al gobierno me dice, pero mirá, no se puede porque, bueno... Tomás, ¿considerás que sigue habiendo respeto? Lo mencionaste al pasar, pero muchas veces eso se cuestiona y sobre todo vinculado con las redes sociales, a través de X, sobre todo ex Twitter, que es una red bastante hostil. ¿Sentís que sigue habiendo respeto a la hora de hacer campaña? Mirá, las campañas políticas tradicionalmente tienen un componente de enfrentamiento, de intercambio de ideas, y es factible que en algunos casos se haya registrado alguna situación donde uno puede decir, bueno, hubo una falta de respeto, me pasé de la raya, pero globalmente yo creo que los candidatos, y a medida, lo van a ver ustedes, a medida que vaya avanzando la campaña, los candidatos se van a dar cuenta que tienen en realidad que preocuparse más de qué le digo a la gente, cómo voy a resolver los problemas, que preocuparme por el otro. Ahora, como decían ahí, como no estamos recién en el comienzo de la campaña, calentando motores. Estamos calentando. Entonces ahora en el calentamiento de motores, que a mí no me gusta qué es lo que está pasando, en vez de hablar de propuestas, si ustedes lo ven todos los días en noticiero, en Telenoche, ¿qué hace? El candidato habla del otro. Crítica. Crítico el otro. ¿Por qué no fuiste a la exposición de Melilla? ¿Por qué dijiste esto? Tú dijiste lo otro. En realidad la gente como tal no se cansa, se fatiga. Porque uno cuando se cansa, descansa y se recupera. Cuando te fatigas es porque ya no querés más nada. La gente dice, quiero propuestas. Decime qué vas a hacer. Claro. El país tiene problemas, no importa si el gobierno hizo cosas de una manera u otra. Tenemos una sensación de inseguridad muy grande. Tenemos algunos temas con la salud que hay que solucionar. Tenemos algunos temas con el transporte que hay que solucionar. La gente quiere escuchar eso. Las redes sociales tienen un papel importante y hay que cuidar la forma en la cual... ¿Qué pasa?
Lo que pasa es que con las redes sociales hay que tener este cuidado. En las redes sociales entra cualquiera, como tú decías, en X o en Instagram, entro yo y bueno, mañana yo ahora digo, Anaí me trató mal, me quiso pegar y aquel que está en el medio me miró mal. Mariano. Ya está, ¿viste? Y hago, y ya generás, imagínate. Claro. Una hora después tenemos en los otros programas, dicen, Tomás dijo que Anaí, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Porque uno dice, las redes sirven para eso, tienen una gran virtud que permiten intercambio de ideas. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo, porque yo puedo estar totalmente en desacuerdo contigo, de A a la Z, con respeto. Si te falta el respeto, no querés hablar más conmigo. En tu experiencia, ¿cuándo va a aparecer el momento de las propuestas? ¿Cuánto tenemos que esperar? Lo que pasa es que ahora hay que entender en cuenta que no es el momento de las propuestas. Por eso. Ahora es el momento de la elección interna. Claro. Yo tengo que ganar dentro de mi partido. ¿Y no se gana con propuestas eso? No, se gana con emoción, se gana con sentimiento y se gana con sensibilidad. En la sobre interna eso, del... Sobre eso, Tomás, se estaba debatiendo mucho, hablando de un tema muy actual de la campaña, qué va a pasar con las candidaturas de Subía, Sartori y Vergara. Vergara se bajó hoy. Se une a Orsi, ¿no? Se une a Orsi. Vergara se une a Orsi. Subía va a bajarse a la brevedad. ¿Ah, sí? Sí, estamos ahí discutiendo, dijera Subía, hablando a ver a quién va a apoyar. Y Sartori vuelve esta semana. Todo indica por las informaciones que he visto que va a apoyar a Delgado, que no va a presentarse. Tiene una presión grande de algún sector del Partido Nacional para que se presente, porque si ustedes se acuerdan, acá nos olvidamos rápido de las cosas, ¿viste? Pasa todo rápido. Sartori fue clave para que el gobierno ganara la elección y para que el Partido Nacional le ganó a Larrañaga, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Hizo una... Hoy tiene un 11%. Exacto, pero Sin ser candidato. O sea, es una... Entonces, vamos a ver, el presentarse es toda una cantidad de riesgos, se genera una cantidad... Él tiene mucho dinero, esa es la diferencia con los otros candidatos. Claro. Y uno puede usar el dinero de uno para lo que quiere. Pero eso no tiene es nada el que ver. mismo Sartori que la primera vez que se presentó, No. porque en aquel momento era sorpresa. ¿Quién es Juan? Era la ¿Conoces campaña. a Juan? Claro, La novedad. y ahora ya lo conocemos, ya tiene antecedentes, tiene su forma de trabajar, cosas que dijo, cosas que podías estar de acuerdo o no. ¿Cómo tiene que enfrentarse en este momento a eso? Igual, como viste que marcan las encuestas, 10, 11%, ¿eso qué quiere decir? Que le cae bien a la gente. Ah, mira. Si no, no tenés un 10%. No, claro. 10% es mucho. Por eso digo, en este momento, ahora es la selección interna. Entonces todos los candidatos de todos los partidos se ponen un saco, ¿viste? Esto es selección interna. Yo con quién me tengo que pelear. Porque si yo soy del Frente Amplio, a mí no me interesa Álvaro Delgado, no me interesa Ojeda, a mí me interesa en el frente a quién voy a votar. Ajá. Claro, tenés que hacer la diferencia en tu Tengo que propio dentro de mi partido decidir a quién voy a votar, si es que voy a votar en la interna, que recuerden ustedes que no es obligatorio, vota No. entre un 35 y un 40% de la gente. Esa es la otra incógnita. Todos acá están apostando a que en esta interna vengan a votar. Quiero convencerte de que si vos querés que yo sea el candidato, vení a votarme, porque Conquistar el voto. si te quedás en tu casa, entonces no es... Después se va a aclarar la cosa, viene la segunda etapa. Ahí ya yo no soy más el candidato de la interna. Ahí tengo que convencer a todos. Me saco el saco de la interna, Y ahí Exacto. sí. me pongo el saco de la campaña y ahí vengo con la propuesta concreta. Ahí tengo que enamorarte con alguna propuesta para que tú digas, voy a votar a ese porque me enamoró, porque me dijo, me tocó la sensibilidad de lo que yo quería escuchar. Y después que pase la primera vuelta, me vuelvo a sacar el saco y me pongo el saco para el balotaje. El tema con eso es que muchas veces los intereses son como contrapuestos, ¿no? Porque conquistar a los más fanáticos muchas veces implica lo contrario a conquistar o enamorar a aquellos que son más moderados para la elección posterior, ¿no? No, fíjate, te voy a decir algo. Uno dice, viste, las encuestas. Primero, las encuestas tienen un problema que es muy difícil que los jóvenes contesten las encuestas. Porque un joven cuando recibe una llamada y no sabe de quién es, no contesta. Entonces, Es verdad. yo tengo hijos. Directamente, eso No, es así. no contesto la llamada. Si no sé quién es, no contesto. Así que es muy difícil llegar allí. Eso, por un lado. Pero mire, les digo algo. Hay 240.000 jóvenes que van a votar por primera vez. Esos 240.000 votos definen la elección. Claro. Son los Y no indecisos, sabemos claro. a quién van a votar.
tenemos una idea, porque hacer encuesta con ellos es muy difícil. Y hay 180.000 que votaron en las elecciones anteriores que no van a votar porque murieron. Si se pudiera hacer un estudio serio, yo lo estoy intentando de ver si alguien lo hace, pero por curiosidad mía, cuando voy a una encuestadora me dicen, Tomás, una encuesta hay que pagarla. Si supiera, porque se puede investigar los que murieron a quién votaron y los jóvenes, estos que se incorporan a quién van a votar. Ahí está la definición de la elección, porque el Uruguay tiene además una característica del comportamiento de la ciudadanía. Hay un porcentaje grande que es cautivo de un... O sea, el Frente Amplio tiene entre un 35 y un 40% de votos. Es así. Fijo. Y del otro lado más o menos igual. Hay que conquistar entre 30, 40, 50, 60.000 votantes, que son los que ni estoy seguro que voy a votar al Frente Amplio, ni estoy seguro que voy a votar a uno de los partidos de la coalición, y a esos tenés que conquistar. En esto, en realidad las últimas elecciones se han dado prácticamente empates técnicos, porque era tan poquita la diferencia que evidentemente los ganadores eran los ganadores, pero que hasta ahí me parece que fue otra muestra de la democracia que tenemos, ¿no? No, porque absolutamente. Cualquier otro país, eso ya puede ser eco de un montón de cosas. No, nosotros somos muy particulares. Si ustedes se acuerdan de las elecciones anteriores, después de la primera vuelta hubo una diferencia determinada entre la calle Pou y Martínez, que cuando vino la segunda vuelta se acortó. Se acortó. Sí, sí, Hay Claro, una cantidad de... Porque eso es otra cosa. Vos en la primera vuelta decís, bueno, voto a Juan. Y Juan no salió. ¿Y después a quién voto yo? Te dicen, no, tenés que votar a Pedro, que es del mismo partido que Juan. No quiero. No, yo voté a Juan. Y eso va a pasar. Claro. Sí. Entonces tampoco es... Por eso digo, ahí otra vez se sacan el saco y se ponen, ahora tengo que convencer... No es matemática. No, no es matemática. Y no es. volviendo un segundo a las redes, estamos un poco reiterativos, pero volviendo un segundo a las redes sociales y el tema de las campañas, las elecciones, somos un país muy respetuoso, tú lo has dicho, estoy muy de acuerdo, pero me da la sensación de que hay veces que las redes sociales lo que nos hacen es ser un poquito menos tolerantes. Entonces, quizás nos vamos a enfrentar a una próxima campaña electoral con menos tolerancia por parte del electorado, de nosotros mismos, ¿no? No podemos escuchar al otro que piensa diferente. Hay una sensación en general en la sociedad de que somos menos tolerantes, que tenemos menos paciencia. Y eso es producto de lo que tú decías, Anaí, de las redes sociales. Las redes sociales han cambiado el comportamiento de los seres humanos, que esta es una realidad, ¿no? Hoy, si yo te mando un WhatsApp, ¿viste? Y no me contestás en 10 minutos, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Se ofenden. Me enojé. Claro. Porque es así. O sea, yo si a veces me enojo, me dice, ¿qué pasa que no contestaste? Tiene que ser ya, ¿viste? Todo tiene que ser ya. Todo es impaciencia, ¿viste? Tengo que saber ya. Me pasa algo, ¿viste? A vos te duele el pie y pones en Google, me duele el pie derecho. Ay, sí, ya está. Y Google aparte te puede llegar a decir Y cualquier Google se cosa. equivoca. Mucho, claro. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, entre paréntesis. Todo está bien investigar en Google, en Chrome, en todo lo que quieran, pero miren que no es todo verdad lo que está allí. Entonces, y con los temas médicos hay que tener mucho cuidado. Tengo un amigo que se le hinchó la rodilla, ¿viste? Y fue y pone en Google hinchazón de rodilla y le salió, ponete hielo. Se puso hielo y se le hinchó más. Peor. Claro. Fue al doctor y dice, señor, ¿qué hizo usted? Le puso hielo. ¿Y por qué le puso hielo? Por Google. Pero usted me dice, puede Doctor perder Google, la pierna, claro, dice. Claro. No venga al médico, ¿para qué vino? Es dramático. No, sí, es terrible. totalmente. No, Tomás, vas un round, se vienen muchos más. Estás en el medio, a la derecha, y más que a la derecha que otros, Rodolfo Fattoruso, y a la izquierda, desde siempre, Raúl Castro. Y vos como un periodista con trayectoria que analizás. ¿Cómo se maneja eso cuando llegan las emociones ideológicas? Porque ambos están identificados, uno con la derecha y el otro con la izquierda. Mirá, cuando me propusieron el programa y me dijeron el plantel es y los panelistas, yo dije que me parecía muy bien. ¿Por qué? Porque esto permite todas las voces. Bueno. Por eso se llama así el programa. Perfecto. Tengo a mi derecha, aquí sentado, a Raúl Castro, un carnavalero, creador de Falta y Resto, hombre, asociado a la izquierda totalmente. Y aquí tengo a mi izquierda a Rodolfo Fattoruso, asociado totalmente, ¿viste?, a la derecha. Y bueno, enriquecemos porque somos el programa, entonces, es el reflejo de la sociedad.
esta sociedad es así. En la sociedad tenemos, por un lado, la coalición, que es una coalición de centro, y por otro lado tenemos una coalición de izquierda. Entonces tenemos todas las voces, claro, con respeto. Por suerte a los dos los conozco de muchísimos años, aún. Y al otro, que eso facilita también, no es la primera vez que nos vimos, hemos estado en otras oportunidades, así que eso va a hacer que el programa tenga una dinámica muy especial, porque me decían, me preguntaban en otro programa que me invitaron, ¿se van a pelear? No, no nos vamos a pelear, le digo, vamos a intercambiar ideas. Exacto. Y a lo mejor voy a estar totalmente en desacuerdo con lo que diga Raúl Castro y con lo que diga Fattoruso, y ellos conmigo, y eso va a enriquecer, junto a Viviana, el programa, a eso apostamos. Hay algunos mensajes, pero yo antes, porque dijiste todas las voces y me acordé de que tu voz tuvo un rol fundamental en algo que venimos hablando hace mucho tiempo, que es la tragedia de los Andes. Fuiste vos el que fue diciendo quiénes volvían y quiénes no volvían en ese momento, ¿no? Y escuché por ahí, en una nota que diste antes, que estuvieron 40 minutos verificando la información que había llegado porque no podías permitirte equivocarte. Mira, ese fue un episodio que marcó mi vida personal, mi vida periodística, porque esta historia, les digo rápidamente, yo llamé desde Radio Carve a Carlos Páez Vilaró a Santiago de Chile. Con Carlos Páez Vilaró éramos muy amigos, tuve la suerte de que se diera esa situación. Yo llamo a la torre de control del aeropuerto de Chile, llamada al aire, dije en la radio, esto va al aire, me atiende un coronel tal, torre de Pudahuel, Santiago de Chile, digo, mire, Radio Carve de Montevideo, sabemos que allí se van a conocer los nombres de los sobrevivientes de la tragedia del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Al aire, el coronel me dice, efectivamente, señor periodista, pero hemos decidido, por respeto a los familiares, que primero la lista de sobrevivientes y por ende la de fallecidos la deberían conocer los familiares y después la opinión pública. Así que le voy a pedir que me llame dentro de un rato y con todo gusto le voy a ofrecer la información. Silencio, yo dije aquí, perdí. Y me dice, señor periodista, acaba de llegar Carlos Páez Vilaró a la torre, ¿quiere hablar con él? Ya. Por favor. Por favor, me da el teléfono. Carlos, bueno, Tomás, ¿cómo estás? ¿Viste? Hay sobrevivientes. Él no sabía que su hijo estaba vivo. Se sabía que había sobrevivientes, que Parrado y Canesa habían logrado contactar al arriero. Entonces empiezo a hablar con él, me dice, Tomás, ¿viste? Bueno, aquí estoy esperando. Dicen que fueron a rescatar a los chicos en 2 helicópteros y acá va a venir la información a la torre de control. Y se escucha ahí en el teléfono el sonido de una teletipo. Tac, 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 tac. ¿Vos lo escuchaste ahí? Yo lo escuché ahí. Esto fue todo al aire. Y me dice, Carlos Páez Vilaró, aquí viene la lista. Ay, no. Y le digo, léeme los nombres. Lee el primero, Strauch, y le digo, repetime cada nombre 2 veces. Eso en la película se ve. Se ve. Eso es lo que se ve. No, ahora les cuento. Cuando llega a la mitad de la lista, dice, Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo, silencio. Yo dije, acá se corta, ¿viste? Porque, se va a quebrar, claro. Siguió leyendo toda la lista. Cuando volvió, me dice, Tomás, en ese momento te imaginás, lloraba a mares, el corazón iba a 200 kilómetros por hora, y fíjate, me dice, como te conocí de toda la vida, tuve el valor de leer toda la lista de eso. Y bueno, rápidamente te digo... ¿Sabes que igual podemos ver esa parte de la película? Eso no, pero les cuento simplemente. Sí. Carlos Páez Vilaró me llama hace un año y me dice, Carlitos Páez, me llama hace un año y me dice, Tomás, quiero revivir la llamada tuya con mi padre. Vos vas a ser de Tomás, yo voy a ser de mi padre. Ahí bueno, vamos a ver entonces lo que surge de esa charla. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Reiterámelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Roberto Canesa. Roberto Canesa. Gustavo Servino. Gustavo Servino. Eduardo Strauch. Eduardo Strauch. Álvaro Mangino. Álvaro Mangino. Fernando Parrado. Fernando Parrado. Antonio Vicentín.
Antonio Vicentín. Pedro Algorta. Pedro Algorta. Alfredo Delgado. Alfredo Delgado. Roy Harley. Roy Harley. José Luis Inciarte. José Luis Inciarte. Ramón Sabella. Ramón Sabella. Javier Metol. Javier Metol. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Roberto François. Roberto François. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Adolfo Strauch. Muy bien, bueno, ahí veíamos. No, fíjate, vos me decías los 40 Qué minutos, porque es eso. Cuando termina de leer la lista, Carlos Páez Vilaró, la escena la grabamos 7 veces, porque Carlitos, emocionado, haciendo de su padre, no podía y se ponía a llorar, así que imagínate. Cuando terminan de leer la lista, yo digo, ahora tengo la obligación de decir quiénes son los fallecidos. Claro. En aquel momento no había ni computadora ni nada, los teníamos escritos todos a mano. Y yo le dije ahí a mis compañeros de Radio Carve, tenemos que hacer una verificación, no puedo equivocarme, imagínate, me está escuchando todo el país decir, familia, claro. Este murió y este no murió. Así que estuvimos 40 minutos verificando eso y ahí leí yo la lista de los fallecidos También los en fallecidos. la tragedia de los Andes. Y como anécdota simplemente, cuando me llama Bayona, el director de la película, habló conmigo como 10 minutos, 15 minutos desde España. Después Carlitos me dice, ¿sabes por qué te llamó y hablaste tanto con él? Me dice, no, porque cuando yo le dije, quiero hacer la escena con Tomás Friedman, Bayona le dice, ¿cuántos años tiene Tomás Friedman? 72. No, dice, no, la voz de él debe ser una voz de viejo. Entonces, después de grabar la escena, Bayona viene y me dice, Tomás, excelente, impecable, dice, tengo que pedirte perdón, dice. Bayona es un director de una rigurosidad y una meticulosidad que uno se puede creer. Y me dice, yo te grabé la llamada, viste que te preguntaba cosas que vos decís, ¿para qué me pregunta esto? Porque después con un audiómetro comparé tu voz de la llamada original con esta y tenés la misma voz después. Qué meticuloso. Increíble. Y eso es un regalo que le agradezco a Dios porque no es habitual, después de 53 años que hago radio, que tengo la voz con todas las características y por eso ¿Te cuidas mucho la voz? ¿Te cuidas mucho la voz? Me cuido mucho la voz. Justo en el Día Mundial de la Voz está bueno preguntarlo. Sí, la voz hay que cuidarla mucho, fundamentalmente, ¿viste? Cambios de temperatura, por supuesto, ni hablar de fumar ni ninguna de ese tipo de cosas. Me imagino que no. Y qué increíble también que de alguna forma este hito en tu carrera, que sucedió hace tanto tiempo, queda también, no sé cómo decirlo, pero queda congelado en esa película, en ese momento, en ese rato, que aparte es uno de los momentos más álgidos de la película. No, absolutamente. ¿no? O sea, ya cuando se estaba escuchando el helicóptero, gracias por haber vuelto en ese momento, porque si aparecía el helicóptero yo iba a aparecer llorando, porque cada vez que lo veo me vuelvo a emocionar y creo que eso le sucede a todos los uruguayos y a todos los Y en la vida hay que tener suerte, le cuento la última anécdota de esta llamada. Yo lo llamo primero a Carlos Páez Vilaró y él estaba en un hotel en Santiago. Me dice, Tomás, te corto, me voy a la torre de control porque ahí van a dar los nombres. Estamos hablando de hace 52 años. Torre de control del aeropuerto de Pudahuel. ¿Dónde consigo el teléfono? No ahora pudiste fácil. googlearlo. Entrás a googlear. Claro. Bueno, viste, en la vida tenés que tener suerte y en el momento oportuno tenés que ocurrirte algo que te despierte. Yo dije, llamo a la torre de control del aeropuerto de Carrasco. Llamo a la torre de control, me atiende una operadora de la torre de control. Buenos días, Tomás Friedman de Radio Carve. Necesito teléfono de la torre de control del aeropuerto de Pudahuel en Santiago de Chile. Me dice, señor Friedman, lamento mucho decirle que es una torre de control militar y por lo tanto los teléfonos son confidenciales, no se lo puedo dar. Le digo, ¿usted sabe para qué quiero yo el teléfono? Usted sabe que hubo un accidente, usted sabe que hay sobrevivientes. Ahí se va a dar a conocer la lista. Me dice, señor Friedman, le doy el teléfono, usted nunca habló conmigo. Wow. Nunca hablé con usted. Hablando, yo me imagino que tenemos que la vida tiene todas estas cosas. Pero mira, hablando de esto que me decís, que llamaste a la torre de control, que bueno, te cruzaste con esta operadora que te dijo, vos nunca hablaste conmigo, pero te doy el teléfono, que estuviste 40 minutos verificando la información. Hoy en día, ¿no? El rol del periodista y sobre todo hoy en día el rol de la inmediatez en la información.
que hay veces que da lugar a, no solo las noticias falsas, que esas creo que son directamente con mala intención, sino capaz a por querer ser los primeros, publicar cosas que no se verifican. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás desde tu rol periodista hacia otros periodistas también? ¿No? Mira, yo siempre tuve como característica, y lo saben todos los que trabajaron conmigo en los medios de comunicación, que lo importante no era la primicia. Nosotros en Radio Carve no usábamos nunca la palabra primicia. Lo importante es que la información sea veraz. Puedo darla 5 minutos después, 10 minutos después, porque esa locura, viste, de la primicia, lo doy ahora, porque si no el otro me la dio 5 minutos antes. La gente no está mirando todos los canales al mismo tiempo ni escuchando todas las radios. Si me escuchan a mí es porque me tienen confianza. El eslogan de la radio era, si la noticia es verdad, la sabrá por Carve con toda seguridad. Entonces, y después inventamos... para cada periodista la identificación era con el nombre, Tomás Friedman, relator responsable Carve. Entonces, cuando teníamos una noticia que era realmente sabíamos que era primicia, pero que no, nosotros decíamos, Radio Carve está en condiciones de adelantar a su audiencia que hay sobrevivientes en la tragedia de los Andes. Yo creo que hoy además, yo no creo en esta carrera por el minuto de dar antes una información, yo creo que en la veracidad y en la seriedad, porque además hoy la noticia ya no hay más competencia, hoy con las redes sociales y con el internet, vos la noticia la tenés al minuto, al instante, ¿no? Atentado en Israel, Irán atacó a Israel. ¿Qué es lo importante después de eso para quien te escucha y para quien habla? La verificación. El contexto. Claro. ¿Por qué pasó? Como lo que hemos hablado hoy, ¿qué pasó? ¿Qué importancia tiene esto? Hoy eso tiene mucho más importancia que esa inmediatez, ese correr. A mí nunca me gustó. Yo siempre, cuando trabajé en diario, ¿viste? Me acuerdo, venía a veces, porque esa deformación la tienen todos los periodistas y yo respeto. Venía el editor del diario y me decía, Tomás, los otros dieron que la Junta Departamental aprobó la patente. Y le digo, y nosotros dimos que el gobierno aprobó tal cosa. Le digo, todo no podemos tener. Es muy interesante. Siempre le digo, ¿por qué lees primero? ¿Viste? Porque a mí me pasaba con algunos redactores de diario, me decía, primero leía el otro diario antes que el nuestro, lee a ver cómo salimos nosotros. Claro. Y eso después en la experiencia, que tuve la suerte de ir al Washington Post, al New York Times, al The Guardian a visitarlos, en los grandes diarios me decían eso. Nosotros no jugamos. Lógicamente, si ahí se murió un personaje mundial, no podés no darlo. Si hay una revolución, pero después, si la Junta Departamental aprobó esto y vos tenés que darle un producto serio y que vos digas, esto que estoy leyendo tiene la información que yo necesito. La sustancia. Chicos, leemos un mensajito cada uno rapidísimo. Perfecto, sí, porque hay muchos. Le podemos, porque me imagino que llegan un montón, ¿no? Por supuesto. Acá dicen, hola, buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tomás y a Uruguay no lo cambiaría por ningún otro país. Soy uruguaya y valoro mi país. País chico, pero que tiene todo. Hay que valorar nuestro país. Un saludo, Patricia. Estoy de acuerdo, Patricia. Un grande Tomás Friedman. Responde todo con claridad, todas las preguntas. Un sabio. Da ganas de estar escuchando todo el día. Muchas gracias. Olga de Punta Carretas dice, ¿cuánta razón tiene el señor Tomás, ya que los candidatos no ofrecen propuestas, solo críticas al contrincante? ¡Qué horror! Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Es cierto, contesta todo con muchísima claridad. Doña Anaí tiene un panorama mucho más claro acerca del contexto internacional por lo pronto. Así que te agradezco y te vemos el viernes en Todas las Voces. Absolutamente, un gran gusto haber estado aquí en Algo Contigo. Y un saludo a Luis, esperaba encontrarlo, pero... Sí. Será la próxima. Será la próxima, no va a faltar oportunidad. No, muchísimas absolutamente. gracias. Un aplauso Gracias, a Tomás. Tomás. Nos despedimos.